El Atlántico Norte en invierno es un reino donde el cielo se olvida del mar, donde la niebla y la oscuridad se funden en algo más antiguo que la navegación. La noche del 14 de noviembre de 1893, el carguero HMS Trident atravesó aguas negras a 30 millas al suroeste de la costa de Islandia. La tripulación conocía estas aguas, traicioneras, sí, pero predecibles. Lo que no sabían era que algo volaba en círculos sobre ellos. La entrada del diario de a bordo, escrita con letra temblorosa, dice, asterisco medianoche. Se levanta vendaval. Se observa una sombra en lo alto, patrón de vuelo antinatural. Dios nos libre. Asterisco al amanecer, un hombre había desaparecido. Su abrigo, destrozado y manchado de sangre, apareció en la costa 3 días después cerca de Reykjanes. Nunca se encontró ningún cuerpo. ¿Qué atacó al Tridente esa noche? ¿Fue una leyenda hecha realidad o algo que el mar aún no ha revelado? El HMS Trident no era un buque construido para la gloria. Era un buque de servicio, un vapor de carga de 3 mástiles, registrado en Aberdeen, Escocia, que transportaba carbón y madera entre las islas británicas y los puertos escandinavos. Su tripulación, compuesta por 19 hombres, estaba formada por marineros experimentados, hombres que habían sobrevivido a tormentas, hielo y algún que otro ataque de escorbuto. No eran propensos a la superstición. No se asustaban fácilmente. Pero aquella noche de noviembre, mientras el viento aullaba y las jarcias chirriaban, algo cambió en el aire. El primer oficial William Graves fue el primero en verlo. Estaba al timón, escudriñando el horizonte con la mirada, cuando notó que las gaviotas habían enmudecido. En estas aguas, las gaviotas eran constantes, chillando, dando vueltas, buscando comida. Pero ahora, nada. El silencio era más denso que el viento. Graves entrecerró los ojos en la oscuridad. Las linternas del barco proyectaban débiles halos de luz sobre la cubierta, apenas cortando la niebla. Entonces lo vio, una sombra, enorme y angular, moviéndose contra las nubes. No iba a la deriva. Estaba dando vueltas. ¿Ves eso? Le gritó Graves al timonel, un noruego llamado Olaf Henriksen. Henriksen levantó la vista, pálido incluso en la penumbra. Asintió lentamente. Lo veo. ¿Qué demonios es? La sombra era demasiado grande para ser un pájaro, demasiado deliberada para ser escombros arrastrados por el viento. Se movía con determinación, describiendo amplios arcos sobre el mástil. La tripulación comenzó a reunirse en cubierta, murmurando, señalando. Alguien sugirió que era un efecto de la niebla. Otro se santiguó y susurró una oración. Graves ordenó a los hombres que volvieran a sus puestos, pero su voz carecía de convicción. Él también observaba el cielo. Entonces el viento cambió. La sombra descendió aún más, y por primera vez la oyeron. Un sonido como de una lona al rasgarse, mezclado con algo gutural, algo vivo. La criatura descendió planeando en espiral, y al atravesar la niebla, la tripulación se quedó paralizada. Unas alas de cuero, enormes y acanaladas, se extendían al menos 6 metros de ancho. El cuerpo era delgado, esquelético, cubierto de lo que parecía piel oscura y resbaladiza. Su cabeza era alargada, como la de un pájaro, con un pico curvado como una guadaña. Pero los ojos, esos ojos brillaban tenuemente, reflejando las linternas de la nave con una luz ámbar inquietante. Dio una vuelta al mástil 2 veces, y luego se zambulló. El impacto fue catastrófico. La criatura se estrelló contra la cubierta principal con un estruendo como un trueno. Los herrajes se doblaron. La madera se astilló. El barco escoró bruscamente a babor. Los hombres se dispersaron, gritando, buscando refugio. Graves agarró una cabilla y la sostuvo como un arma. Las alas de la criatura se plegaron contra su cuerpo, y allí se quedó, encorvado y respirando, girando la cabeza para observar a la tripulación. Estaba cazando. Un marinero, un joven marinero llamado Thomas Callaway, fue demasiado lento. La criatura se abalanzó, desplegando las alas, y lo agarró por el hombro. Callaway gritó, un sonido que atormentaría a los supervivientes el resto de sus vidas. Luchó, arañando la presa, pero fue inútil. La criatura lo arrastró por la cubierta, hacia la barandilla. Graves y otros 2 corrieron hacia adelante, gritando, blandiendo lo que encontraron. Una llave inglesa, una linterna, un trozo de madera rota. La criatura soltó a Callaway por un momento, siseando, un sonido como vapor que escapa de una caldera, y luego, con un solo aleteo,
lo levantó por los aires. El grito de Kalewah fue ahogado por el viento. La criatura se elevó sin esfuerzo, llevando al joven por encima de la borda hacia el negro vacío del Atlántico Norte. La tripulación corrió hacia un lado, mirando fijamente la oscuridad, pero no había nada. Ni chapoteo, ni sonido, solo el viento y las olas. Grave se quedó de pie junto a la borda, agarrándola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Baja», dijo finalmente con voz hueca. «Ahora». Los hombres obedecieron. Sellaron las escotillas. Se armaron con lo que encontraron. Y esperaron. Durante horas, el barco se meció en la tormenta, y la tripulación escuchó el sonido de las alas. Algunos rezaron. Otros lloraron. Algunos simplemente miraron al techo, esperando que la madera se astillara y la criatura regresara. Pero no lo hizo. Al amanecer, la tormenta había pasado. El mar estaba en calma. El cielo estaba vacío. Y Thomas Kalewah se había ido. Cuando el Trident llegó a Reykjavik con dificultades 2 días después, la tripulación guardó silencio. Le contaron al capitán del puerto lo sucedido, pero éste lo descartó, considerándolo una locura causada por la tormenta. «Los hombres ven cosas en los vendavales», dijo. «Sombras, trucos de luz». Pero cuando el abrigo de Kalewah apareció a la costa cerca de Reykjanes, hecho jirones, manchado de sangre y algo más, algo que olía a azufre, el capitán del puerto dejó de hablar. El abrigo fue guardado en una caja y guardado en el archivo marítimo de Reykjavik. La tripulación del Trident se dispersó. Algunos se negaron a zarpar de nuevo. Otros bebieron hasta quedar en silencio. El primer oficial Graves escribió una sola carta a su esposa antes de desaparecer en las tierras altas de Escocia. La carta, descubierta décadas después, contenía solo una línea. Asterisco, no estábamos solos allí. Nunca lo hemos estado. Punto asterisco. Mucho antes de que la tripulación del Trident informara de su encuentro, los cielos de Islandia ya estaban plagados de leyendas. La isla, forjada por el fuego y el hielo, siempre ha existido en los confines del mundo conocido, un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se funden. En el folclore islandés, las criaturas del aire no son infrecuentes. El gamur, un ave monstruosa que se dice que rapta ganado y niños, aparece en sagas que se remontan al siglo XIII. El dreki, o dragón, surca los textos medievales, escupiendo fuego y custodiando tesoros en cavernas volcánicas. Pero hay otra criatura, de la que se habla menos, pero más temida, el Skugga Vaengur, el ala de sombra. El Skugga Vaengur no aparece en las Eddas ni en las sagas principales. Vive, en cambio, en las tradiciones orales de los pueblos costeros, transmitidas por pescadores y marineros que afirman haberlo visto en las horas previas al amanecer. Las descripciones varían, pero persisten elementos comunes: alas enormes, cuerpo esquelético, ojos brillantes y un hambre insaciable. Algunos dicen que es el espíritu de los ahogados, condenado a cazar a los vivos. Otros creen que es un remanente de un mundo más antiguo, una criatura que existía antes de que los hombres navegaran por estas aguas. En el pueblo de Grindavik, los ancianos aún advierten a los niños que no se queden cerca de la orilla al anochecer. El ala de sombra tiene hambre, dicen, y recuerda. La pregunta es, ¿son estas leyendas puramente mitológicas o conservan alguna verdad histórica? Criptozoólogos y folcloristas han debatido esto durante mucho tiempo. El doctor Elias Thornberg, investigador especializado en mitología del Atlántico Norte, publicó un artículo en 1971 titulado Críptidos aviares y trauma marítimo, un estudio de las leyendas marinas islandesas. En él argumenta que muchas leyendas de monstruos islandeses se basan en encuentros genuinos con especies desconocidas, tal vez grandes aves desplazadas hacia el sur por los cambios climáticos, o especies desconocidas de murciélagos nativos de cuevas volcánicas. El Atlántico Norte, escribe Thornberg, es uno de los ecosistemas marinos menos explorados de la Tierra. Hemos cartografiado más de la Luna que de estas aguas. Es tan imposible que algo desconocido aún viva allí. Pero el caso del Trident no fue el primer encuentro moderno. En 1847, el ballenero danés Freja reportó un avistamiento similar cerca de las Islas Feroe. El diario de a bordo del capitán describe una bestia alada de gran tamaño que descendió sobre el barco durante una cacería nocturna. La criatura supuestamente mató a 2 hombres antes de desaparecer en la niebla. El relato fue descartado como un embellecimiento, pero el diario aún existe, archivado en Copenhague. En 1879,
Un pesquero británico llamado Northern Star emitió una llamada de socorro por radio frente a la costa de Noruega. El mensaje, fragmentado y lleno de pánico, mencionaba algo de los acantilados y alas como velas. Cuando llegaron los equipos de rescate, el Northern Star fue encontrado abandonado, con su tripulación desaparecida. No había cuerpos, no había restos, solo sangre en la cubierta y profundas marcas de garras en la madera. El gobierno islandés, por su parte, ha guardado silencio sobre el asunto. Al ser interrogado sobre el incidente del Tridente en 1952, un funcionario del Ministerio de Asuntos Marítimos declaró: "No tenemos constancia de ninguna actividad inusual con la fauna silvestre en esa zona. El relato de la tripulación, aunque trágico, no puede verificarse." Pero en privado, los documentos cuentan una historia diferente. En 1998, la investigadora Anna Kjartansdóttir descubrió un archivo clasificado en los Archivos Nacionales de Reykjavik. El archivo, fechado en 1894, contenía declaraciones de testigos de la tripulación del Trident, junto con fotografías del abrigo recuperado de Kalewa. Las fotografías muestran no solo desgarros, sino heridas punzantes, profundas y uniformemente espaciadas, como si fueran causadas por garras. El archivo también incluye un boceto de la criatura, dibujado por el primer oficial Graves. El boceto es rudimentario pero inconfundible. Una entidad alada, parecida a un ave, con un cuello largo y una cabeza que se asemeja a la de un pterosaurio. Esto plantea una pregunta imposible. ¿Podría la tripulación del Trident haberse encontrado con un pterosaurio vivo? La ciencia convencional insiste en que los pterosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, junto con los dinosaurios. Pero los criptozoólogos argumentan que podrían persistir focos de vida antigua en regiones remotas e inexploradas, cuevas profundas, islas aisladas, fosas submarinas. El celacanto, un pez que se creía extinto durante 66 millones de años, fue redescubierto vivo en 1938. Si un pez puede sobrevivir sin ser detectado durante milenios, ¿por qué no un reptil volador? Los partidarios de esta teoría señalan avistamientos del roper en Papúa Nueva Guinea, una criatura descrita como un gran pterosaurio nocturno y bioluminiscente. Los testigos describen ojos brillantes, alas correosas y una preferencia por cazar cerca del agua. Los paralelismos con el encuentro del Trident son innegables, pero los escépticos siguen sin convencerse. La doctora Ellen Gorman, zoóloga de la Universidad de Edimburgo, argumenta que la tripulación del Trident probablemente se encontró con una especie conocida en circunstancias inusuales. Las grandes aves marinas, albatros, petreles, pueden tener una envergadura de más de 3 metros, explica. Con poca visibilidad, en medio de una tormenta, con la adrenalina y el miedo amplificando la percepción, un ave grande podría fácilmente confundirse con algo monstruoso. También señala el fenómeno psicológico conocido como folia plusieurs, o delirio compartido, en el que grupos de personas experimentan colectivamente la misma alucinación durante eventos de alto estrés. La tripulación estaba agotada, aterrorizada y traumatizada, afirma Gorman. Su relato no es fiable. Sin embargo, la evidencia permanece. El abrigo de Kalewa, las marcas de garras, el boceto, la sangre y el silencio que siguió. La forma en que la tripulación se dispersó, la forma en que Graves desapareció, la forma en que nadie de los que estaban en ese barco volvió a navegar. Estas no son las acciones de hombres que simplemente vieron un pájaro grande. Para 1920, el incidente del Trident había desaparecido de la memoria pública. Los escasos artículos periodísticos publicados en aquel momento quedaron sepultados en revistas marítimas y periódicos regionales, descartados como folclore marinero. Pero en círculos académicos y criptozoológicos, el caso se resistía a morir. Un pequeño grupo de investigadores, fascinado por la coherencia del testimonio de la tripulación y las pruebas físicas, comenzó a investigar. Su trabajo, realizado durante varias décadas, revelaría un patrón de encuentros mucho más extenso y mucho más inquietante de lo que nadie hubiera imaginado. El primer investigador serio fue un naturalista británico llamado Dr. Munn Cartwright. En 1923, Cartwright viajó a Islandia con el propósito expreso de entrevistar a los miembros supervivientes de la tripulación del Trident. Para entonces, la mayoría había muerto o desaparecido, pero Cartwright logró localizar a 2, el timonel Olaf Henriksen, que vivía en una remota granja en el norte de Noruega, y el marinero Jonas Fitch, quien se había recluido en las Hébridas escocesas. Ambos hombres se resistían a hablar.
Henriksen, en particular, se inquietó cuando Cartwright mencionó a la criatura. No deberías profundizar en esto, advirtió Henriksen. Hay cosas que se olvidan. Pero Cartwright insistió, y finalmente, Henriksen habló. No era un pájaro, dijo Henriksen en voz baja y firme. No era nada de este mundo. Se movía con inteligencia. Eligió a Thomas. Sabía lo que hacía. Y cuando me miró, hizo una pausa, con las manos temblorosas. Cuando me miró, sentí algo que nunca antes había sentido. Fue como estar ante Dios, pero ante el Dios equivocado. El que no te ama, el que solo anhela. Cartwright le preguntó si creía que la criatura era sobrenatural. Henriksen negó con la cabeza. No, era real. Tenía carne, aliento, peso, pero era viejo, más viejo que nosotros, más viejo que cualquier cosa que conozcamos. El relato de Jonas Fitch fue más fragmentado, pero igualmente escalofriante. Describió los ojos de la criatura como ardientes, como linternas en la niebla, y dijo que el olor a azufre y podredumbre persistió en el barco durante días. Fregamos la cubierta, dijo Fitch. Intentamos limpiar la sangre, pero el olor persistía. Y por la noche, cuando el viento amainaba, se oía. Alas, lejos, pero cerca. Fitch murió 3 meses después de la entrevista. Su muerte fue declarada suicidio, pero Cartwright anotó en su diario que Fitch parecía aterrorizado, no abatido. La investigación de Cartwright también lo llevó a los archivos marítimos de Reykjavik, donde descubrió el archivo de 1894. El boceto dibujado por el primer oficial Graves se convirtió en la pieza central de su investigación. Lo comparó con especies prehistóricas conocidas y encontró sorprendentes similitudes con Pteranodon y Quetzalcoatlus, grandes pterosaurios con picos largos y enormes envergaduras. Pero Cartwright tuvo cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. No afirmo que fuera un dinosaurio vivo, escribió en su monografía de 1927 Monstruos del Atlántico Norte. Pero se afirmó que algo desconocido atacó al Trident y que debemos a los hombres que murieron buscar la verdad. El trabajo de Cartwright inspiró a otros. En la década de 1950, un criptozoólogo francés llamado Pierre Vallois emprendió una expedición a la costa volcánica de Islandia con la esperanza de encontrar evidencia física, nidos, huesos o excrementos, de un gran depredador desconocido. Vallois pasó 3 meses explorando cuevas marinas y acantilados, en particular alrededor de Reykjanes y los fiordos occidentales. No encontró nada concluyente, pero sí descubrió algo extraño, una serie de marcas de garras talladas en roca volcánica a la entrada de una cueva marina cerca de Grindavik. Las marcas eran profundas, precisas y consistentes con las perforaciones en el pelaje de Kalewa. Vallois tomó moldes y fotografías, que envió a paleontólogos en París. Su respuesta fue cautelosa pero intrigante. Las marcas eran consistentes con grandes garras de aves o reptiles, pero no se pudo identificar la especie. Mientras tanto, seguían surgiendo otros avistamientos. En 1934, un pescador islandés llamado Horn Sveinsson informó haber visto una sombra alada cerca de la isla de Heimaey. En 1956, un avión de carga que sobrevolaba el estrecho de Dinamarca comunicó por radio que un gran pájaro o murciélago había volado junto a la aeronave durante varios minutos antes de desaparecer entre las nubes. En 1972, un equipo de investigación que estudiaba las poblaciones de aves marinas en las Islas Faroe informó del hallazgo del cadáver de una foca con heridas que no coincidían con las de ningún depredador conocido. Observaron que las heridas parecían haber sido causadas por un animal con un pico ganchudo y poderosas garras. Para la década de 1980, el caso Trident se había convertido en un referente para los criptozoólogos de todo el mundo. Fue citado en libros, documentales y artículos académicos, pero también atrajo a escépticos y detractores. En 1985, el biólogo marino Dr. Richard Olbrooke publicó una refutación del trabajo de Cartwright, argumentando que la tripulación del Trident se había topado con un pigargo europeo, una enorme ave rapaz nativa del Pacífico Norte, capaz de alcanzar una envergadura de más de 2,5 metros. En condiciones de tormenta, con poca iluminación y mucho estrés, un pigargo europeo podría fácilmente percibirse como algo mucho más monstruoso, argumentó Olbrooke. También sugirió que la muerte de Kalewa fue un trágico accidente. Fue arrastrado por una ola, no arrastrado por una criatura. Pero la teoría de Olbrooke tenía lagunas.
Las águilas marinas de Steyer no son nativas del Atlántico Norte. No cazan en el mar durante las tormentas. Y, desde luego, no secuestran hombres adultos. Los críticos también señalaron que Holbrook nunca había examinado las pruebas físicas, el pelaje, el boceto, las marcas de garras, y se había basado exclusivamente en fuentes de segunda mano. Su refutación, aunque popular en la ciencia convencional, no convenció a quienes habían estudiado el caso a fondo. El misterio, al parecer, estaba lejos de resolverse. A medida que avanzaba el siglo XX, el incidente del tridente se convirtió en algo más que una curiosidad criptozoológica. Se convirtió en un imán para las teorías conspirativas. Los investigadores comenzaron a plantearse preguntas incómodas. ¿Por qué el gobierno islandés había archivado los testimonios de la tripulación en un archivo clasificado? ¿Por qué el almirantazgo británico se había negado a comentar sobre el caso? Y lo más inquietante, si la criatura era real, se había intentado encontrarla, capturarla o suprimir su existencia. El primer indicio de encubrimiento surgió en 1961, cuando un oficial naval británico retirado, el capitán Arthur Wainwright, publicó sus memorias. En un solo párrafo, oculto en el texto, Wainwright mencionó un incidente peculiar ocurrido en 1894, relacionado con un barco atacado frente a Islandia. Me informaron, escribió Wainwright, de que el almirantazgo había enviado un equipo a investigar, pero los hallazgos fueron confidenciales. Me dijeron, en términos inequívocos, que no volviera a hablar del asunto. Wainwright no proporcionó más detalles, pero la implicación era clara. El gobierno británico se había tomado el caso Trident lo suficientemente en serio como para investigarlo y luego ocultar los resultados. Esta revelación desató una ola de especulaciones. ¿Había encontrado el almirantazgo evidencia de la criatura? ¿La habían capturado? ¿La habían matado? ¿La habían ocultado? Los investigadores solicitaron al gobierno británico la desclasificación de los archivos, pero sus solicitudes fueron denegadas. La respuesta oficial siempre fue la misma: no existen registros relevantes. Pero en 1978, una filtración lo cambió todo. Una fuente anónima proporcionó a un periodista un solo documento, una carta, fechada en marzo de 1894, del almirantazgo al secretario de Estado de Guerra. La carta, escrita en un lenguaje burocrático formal, solicitaba financiación discrecional para una expedición de carácter sensible a la región del Atlántico Norte. La carta mencionaba informes de fauna inusual y enfatizaba la importancia de mantener la confianza pública en la seguridad marítima. El documento fue autenticado por peritos calígrafos, pero el gobierno se negó a confirmar o negar su legitimidad. Los teóricos de la conspiración se aprovecharon de esto. Foros, libros y programas de televisión comenzaron a especular descontroladamente. Algunos afirmaban que los británicos habían encontrado un pterosaurio vivo y lo habían transportado a una instalación secreta. Otros sugerían que la criatura no era biológica en absoluto, sino extraterrestre, un explorador alienígena o un arma biológica. Las teorías más extremas proponían que el ataque del Trident fue un experimento gubernamental fallido, con animales genéticamente modificados o seres interdimensionales. Estas teorías, aunque sensacionalistas, carecían de pruebas y desviaban la atención de las explicaciones más plausibles. Pero no todos los rumores eran infundados. En 1992, un exoficial de la Guardia Costera islandesa, llamado Gunnar Olsson, presentó una afirmación alarmante. En una entrevista con un periódico de Reykjavik, Olsson declaró que en 1967 había participado en una operación de búsqueda y rescate cerca de Reykjanes. El equipo investigaba informes sobre luces y sonidos extraños provenientes de una cueva marina. Cuando llegamos, dijo Olsson, encontramos huesos grandes, limpios, y marcas en las paredes, marcas de garras, como si algo hubiera estado viviendo allí. El equipo informó de los hallazgos a sus superiores, pero les dijeron que olvidaran lo que habían visto. Olsson afirmó que le advirtieron que hablar en público resultaría en su despido. Guardó silencio durante 25 años. Ya soy viejo, dijo en la entrevista. Ya no me importan las amenazas. La gente merece saber. La historia de Olsson nunca se confirmó oficialmente, pero echó más leña al fuego. Los investigadores comenzaron a centrarse en las cuevas volcánicas de Islandia, vastos sistemas inexplorados que surcan la costa de la isla. Estas cuevas, formadas por antiguos flujos de lava, son profundas, oscuras y de difícil acceso.
Algunas se extienden kilómetros y se abren al mar a través de entradas ocultas. ¿Podría un lugar así servir de refugio a una gran criatura depredadora? Podría explicar los avistamientos esporádicos, la falta de evidencia física y la capacidad de la criatura de aparecer y desaparecer sin dejar rastro. La doctora Marta Egilsdóttir, geóloga especializada en formaciones volcánicas islandesas, cree que es posible. Estas cuevas son ecosistemas en sí mismas, explica, aisladas, estables, ricas en vida microbiana. Si una criatura se hubiera adaptado a un entorno así, podría sobrevivir sin ser detectada durante siglos, emergiendo solo para cazar. Egilsdóttir dirigió una pequeña expedición en 2003 para explorar varias cuevas cerca de Grindavik. El equipo no encontró evidencia definitiva de la criatura, pero sí descubrió algo inusual: grandes huecos inexplicables en los techos de las cuevas, como si algo se hubiera posado allí. También encontraron depósitos de guano, pero el análisis químico no pudo determinar la especie de origen. Mientras tanto, proliferaron las contrateorías. Los escépticos argumentaban que el caso del tridente era un engaño, perpetrado por la tripulación para encubrir negligencia o asesinato. Señalaron inconsistencias en los testimonios, pequeñas diferencias en las descripciones del tamaño, color y comportamiento de la criatura. También señalaron que el cuerpo de Thomas Callaway nunca fue encontrado, lo que sugiere que pudo haber sido arrastrado por la borda accidentalmente, y que la tripulación inventó la historia de la criatura para evitar ser culpado. Pero esta teoría tenía dificultades para explicar las pruebas físicas: el pelaje rasgado, las marcas de garras, el olor sulfúrico, la sangre. Los engaños requieren coordinación, motivación y oportunidad. La tripulación del Trident no tenía ninguna de estas cualidades. Otros propusieron que la criatura no era desconocida, sino erróneamente identificada, una especie conocida que exhibía un comportamiento aberrante. Un candidato propuesto fue el págalo ártico, un ave marina grande y agresiva que ataca a los humanos. Sin embargo, los págalos pesan menos de 1 kilo y tienen una envergadura de menos de 1,5 metros. No se llevan a los hombres. No dejan marcas de garras en el hierro. La teoría se desmoronó bajo escrutinio. A principios del siglo XXI, el caso Trident se había convertido en un fenómeno cultural. Apareció en documentales, novelas, videojuegos y podcasts. Pero a pesar de toda la atención, la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Qué atacó al Trident? ¿Sigue existiendo? Durante décadas, el incidente del Trident fue una curiosidad histórica. Hasta 2007, cuando ocurrió algo extraordinario. Un buque de investigación noruego, el Barents Explorer, informó de un encuentro que revivó el misterio y validó los relatos centenarios. El Barents Explorer realizaba un estudio de biología marina en el estrecho de Dinamarca, a unas 40 millas de donde Trident había sido atacado. La noche del 19 de octubre, la tripulación se preparaba para desplegar un sumergible de aguas profundas cuando una de las investigadoras, la doctora Ingrid Alborsen, notó algo inusual en el radar del barco. Había un objeto grande moviéndose sobre nuestras cabezas, declaró Alborsen más tarde. No era una aeronave. Se movía de forma demasiado errática y volaba demasiado bajo. Pensé que quizá era un dron, pero cuando subí a cubierta a mirar, lo vi. Lo que Alborsen vio fue capturado por la cámara de seguridad del barco, un video granulado y de baja resolución que se convertiría en una de las piezas de metraje más analizadas en criptozoología. El video muestra una forma oscura planeando sobre el barco, retroiluminada por las luces de cubierta. La forma es grande. Las estimaciones basadas en análisis comparativos sugieren una envergadura de entre 4,5 y 6 metros. Se mueve con un ritmo lento y deliberado, batiendo las alas de una manera que parece demasiado controlada, demasiado decidida, para ser un ave. En un momento dado, la forma se inclina bruscamente y se lanza en picado hacia el barco, pasando a menos de 9 metros de la cámara. Por un breve instante, menos de 2 segundos, se aprecian detalles: un cuello largo, una cabeza estrecha y lo que parece ser un pico ganchudo. Luego asciende y se desvanece en la oscuridad. La tripulación del Barents Explorer quedó conmocionada, pero ilesa. A diferencia del Trident, este encuentro terminó sin violencia. Sin embargo, las imágenes fueron suficientes para conmocionar tanto a la comunidad científica como a la criptozoológica. En cuestión de días, el video se subió a Internet y fue visto millones de veces. Expertos analizaron cada fotograma. Se llamó a ornitólogos para que identificaran a la criatura. Ninguno pudo. No es un ave,
dijo el doctor Lars Svensson, destacado experto en avifauna del Atlántico Norte. El patrón de vuelo, la estructura de las alas, no se parece a nada que haya visto antes. Como era de esperar, los escépticos descartaron la grabación como un engaño o una identificación errónea. Algunos sugirieron que se trataba de una gran cometa o lona arrastrada por el viento. Otros afirmaron que se trataba de una invención generada por computadora. Sin embargo, la Dirección Marítima de Noruega realizó una investigación formal y concluyó que la grabación era auténtica. No tenemos motivos para creer que el video haya sido alterado, declaró el informe. El relato de la tripulación es coherente y creíble. Sin embargo, no podemos identificar el objeto grabado. El incidente del Barents Explorer no solo proporcionó nuevas pruebas, sino que también dio esperanza. Por primera vez en más de un siglo, la criatura había sido documentada por una fuente fiable utilizando tecnología moderna. Los investigadores contaban ahora con un punto de referencia, una pieza de información que podía analizarse, compararse y estudiarse. Se planificaron expediciones. Se consiguió financiación. La búsqueda había comenzado. En 2009, un equipo multinacional de criptozoólogos, biólogos marinos y documentalistas lanzó la Operación a la Sombra, la búsqueda más ambiciosa de la criatura hasta la fecha. El equipo alquiló un barco y pasó 3 meses explorando las aguas entre Islandia y Groenlandia, utilizando drones, sonares submarinos y cámaras de visión nocturna. Exploraron cuevas marinas, entrevistaron a lugareños y dieron seguimiento a informes históricos de avistamientos. La operación fue exhaustiva, metódica y, finalmente, infructuosa. No encontraron nidos, ni huesos, ni pruebas definitivas. Pero sí encontraron algo intrigante. Los escáneres de imagen térmica detectaron una gran presencia de sangre caliente en una cueva marina cerca de Vestmannaeyjar. Cuando el equipo investigó, la cueva estaba vacía, pero se encontró guano fresco en el suelo. Los análisis de laboratorio revelaron ADN de una especie de ave desconocida. Los resultados se publicaron en una revista revisada por pares, lo que generó tanto entusiasmo como controversia. Esto no prueba la existencia de un críptido, advirtió la doctora Elena Márquez, bióloga principal de la expedición. Es una prueba de una biodiversidad que no comprendemos del todo. El ADN podría pertenecer a una ave marina rara, a una especie híbrida o incluso a una muestra contaminada. Necesitamos más datos. Pero para quienes creían en ello, el ADN era una reivindicación. Esto es exactamente lo que llevamos décadas diciendo, afirmó el Dr. Thornberg, ahora octogenario. El Atlántico Norte alberga especies que aún no hemos catalogado. La tripulación del Trident vio algo real. También lo vio el Barents Explorer. Y algún día lo encontraremos. Mientras tanto, los avistamientos continuaron. En 2012, un barco pesquero de arrastre frente a Groenlandia reportó una forma alada que volaba en círculos alrededor del barco al amanecer. En 2015, un helicóptero turístico cerca de las Islas Feroe capturó imágenes de un objeto grande y oscuro sumergiéndose en el océano. En 2018, un carguero en el mar de Noruega reportó haber escuchado un sonido parecido al de unas alas durante una travesía nocturna. Ninguno de estos avistamientos resultó en evidencia física, pero el patrón era innegable. Algo estaba ahí fuera, y seguía cazando. Sin embargo, el punto de inflexión no provino de científicos ni criptozoólogos, sino de una fuente inesperada, un analista de satélites jubilado de la NASA llamado Dr. Raymond Chen. En 2019, Chen revisaba imágenes satelitales desclasificadas de la década de 1990 cuando notó una anomalía en los escaneos térmicos del Atlántico Norte. Los escaneos, tomados de noche, mostraban señales de calor periódicas que se movían a gran velocidad sobre el océano, señales demasiado grandes y cálidas para ser aves, demasiado rápidas para ser barcos. Chen contrastó los datos con informes históricos de avistamientos y encontró una correlación. Muchas de las señales de calor aparecieron en los mismos lugares y periodos que los encuentros documentados. Esto sugiere, escribió Chen en su análisis, que la criatura, sea lo que sea, tiene un patrón regular de migración o caza. No es aleatorio, es predecible. Los hallazgos de Chen brindaron a los investigadores una nueva herramienta, la capacidad de anticipar dónde y cuándo podría aparecer la criatura. Se planificaron expediciones en función de estos patrones. Se desplegaron cámaras en lugares clave, y por primera vez, los científicos contaban con una hoja de ruta. La caza ya no era una apuesta, era una estrategia. Si la criatura es real, y la evidencia,
por circunstancial que sea, sugiere que podría serlo. ¿Qué es entonces? Esta pregunta ha dividido a los investigadores, cada uno con su propia teoría y su propia interpretación de los datos. El debate no es solo científico, sino filosófico. ¿Qué significa descubrir una especie que no debería existir? El primer grupo cree que la criatura es un pterosaurio superviviente, un fósil viviente que ha sobrevivido en aislamiento durante millones de años. Quienes defienden esta teoría señalan las descripciones físicas, la envergadura, el pico, la estructura esquelética. Citan al celacanto y al pino boyemi, especies que se creían extintas y que ahora se ha comprobado que siguen vivas. La evolución no es una línea recta, argumenta el Dr. Thornberg. Es un arbusto, con ramas que aún no hemos explorado. Si un pez puede sobrevivir 66 millones de años sin ser detectado, ¿por qué no un reptil volador? Pero quienes critican la teoría del pterosaurio señalan la falta de evidencia fósil en la región. Islandia es geológicamente joven, formada por la actividad volcánica durante los últimos 20 millones de años. No existen capas de roca mesozoica ni lugares donde pudiera persistir un linaje de pterosaurios. El segundo grupo propone que la criatura no es prehistórica, sino una nueva especie, un depredador aviar aún no descubierto, adaptado al entorno del Atlántico Norte. Esta teoría ha cobrado fuerza en los últimos años, sobre todo tras el descubrimiento del ADN en 2009. Encontramos nuevas especies constantemente, afirma el Dr. Márquez, sobre todo en regiones remotas e inhóspitas. Podría tratarse de una gran ave marina nocturna que anida en cuevas volcánicas y caza de noche. Su rareza explicaría su escurridiza presencia. Quienes apoyan esta teoría sugieren que la criatura podría estar emparentada con los albatros o los petreles, pero con adaptaciones inusuales, mayor tamaño, comportamiento depredador y preferencia por la soledad. El tercer grupo es más especulativo. Creen que la criatura no es biológica, sino paranormal o interdimensional. Esta teoría es popular entre los teóricos de la conspiración y los investigadores paranormales, quienes señalan la capacidad de la criatura de aparecer y desaparecer sin dejar rastro, los ojos brillantes y el olor sulfúrico. Estos son signos clásicos de fenómenos sobrenaturales, afirma el investigador David Malik. No se trata de un animal de carne y hueso. Se trata de algo que existe entre mundos. Esta teoría, aunque convincente para algunos, carece de respaldo empírico y, en general, es descartada por los científicos convencionales. Pero independientemente de la teoría correcta, algo está claro. La criatura, sea lo que sea, ha tenido un profundo impacto en quienes la han conocido. El impacto psicológico en los supervivientes del Trident, la obsesión de investigadores como Cartwright y Vallois, el miedo que persiste en los pueblos costeros islandeses, no son producto de un mito. Son producto del trauma, la curiosidad y el asombro. La criatura se ha convertido en algo más que un animal. Se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, lo indómito, los límites de la comprensión humana. La doctora Sophia Langford, psicóloga especializada en trauma y folclore, ha estudiado los efectos a largo plazo de los encuentros con críptidos. Cuando alguien ve algo que no puede explicar, afirma, se le destroza la visión del mundo. Le obliga a cuestionar todo lo que creía saber. Para algunos, es liberador. Para otros, es aterrador. Langford entrevistó a varias personas que afirmaron haber visto a la criatura, incluyendo a un descendiente de Jonas Fitch. Me dijo que su bisabuelo nunca se recuperó, relata Langford. Dejó de ir a la iglesia. Dejó de hablar con su familia. Pasó sus últimos años mirando al mar, esperando a que regresara. Ese no es el comportamiento de alguien que vio un pájaro. Es el comportamiento de alguien que se encontró con algo que redefinió su realidad. Esta dimensión psicológica a menudo se pasa por alto en la investigación criptozoológica, pero es crucial. El impacto de la criatura no se limita a lo físico, se extiende a lo mental, lo emocional y lo existencial. Desafía nuestra sensación de control, nuestra creencia de que hemos cartografiado y dominado el mundo natural. Nos gusta pensar que lo sabemos todo, dice el Dr. Thornberg, pero la verdad es que sabemos muy poco. El océano es vasto, el cielo es infinito. Y aún existen lugares, cuevas profundas, islas remotas, aguas abiertas, donde las cosas pueden esconderse. Esta humildad, este reconocimiento de nuestra ignorancia, es quizás la lección más importante que nos ofrece el caso Trident. También existe una dimensión cultural. La criatura, real o no, se ha convertido en parte de la identidad del Atlántico Norte.
Aparece en el arte, la literatura y la música islandesas. Se hace referencia a ella en campañas turísticas y leyendas locales. Los niños de Grindavik aún cuentan historias del Skugavaengur, y los pescadores aún se advierten mutuamente que vigilen el cielo. La criatura ha trascendido la evidencia. Se ha convertido en mito y, al hacerlo, en inmortal. Pero los mitos no son mentiras. Son verdades envueltas en metáforas, lecciones encriptadas en una historia. La criatura puede o no existir en carne y hueso, pero existe en la memoria, en el miedo, en la maravilla, y esa existencia es real. Ya sea un pterosaurio, un ave o algo completamente distinto, dice Dr. Márquez, ya nos ha cambiado. Nos ha recordado que el mundo es más extraño, más salvaje y más misterioso de lo que nos atrevemos a creer. Entonces, ¿dónde reside la verdad? ¿Es la criatura una reliquia del Mesozoico, un depredador moderno o un fantasma de la mente humana? La respuesta, quizás, sea las tres. La criatura es lo que hacemos de ella, un reflejo de nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra inagotable sed de descubrimiento. Y mientras el Atlántico Norte permanezca oscuro y profundo, mientras los cielos permanezcan vastos e indómitos, la criatura perdurará, no como un espécimen, no como datos, sino como una pregunta que quizá nunca respondamos por completo. Y tal vez, solo tal vez, así debería ser. Para 2020, la búsqueda de la criatura se había convertido en una iniciativa global. Ya no se limitaba a la curiosidad académica ni a la criptozoología marginal. El caso atrajo importantes fondos de inversores privados, productores de documentales e incluso agencias gubernamentales de investigación. La criatura se había popularizado. Pero con la atención general llegaron los desafíos, el sensacionalismo, la desinformación y la presión para obtener resultados. La expedición más destacada de la década fue liderada por la iniciativa Enigma, un consorcio de biólogos marinos, criptozoólogos y expertos en tecnología. Lanzada en 2021, la iniciativa empleó diversas herramientas avanzadas: drones autónomos con imágenes infrarrojas y térmicas, vehículos submarinos operados a distancia, ROV, para explorar cuevas marinas y software con inteligencia artificial para analizar datos de sonar en busca de patrones inusuales. El equipo estableció un campamento base semipermanente en la costa sur de Islandia, cerca de Vik y Myrdal, un lugar elegido por su proximidad a varios puntos históricos de avistamiento. A lo largo de 18 meses, la iniciativa Enigma registró miles de horas de vigilancia. Documentaron innumerables aves marinas, focas y ballenas. Exploraron docenas de cuevas, cartografiaron formaciones submarinas y entrevistaron a más de 100 lugareños. Pero no encontraron a la criatura. Lo que sí encontraron, sin embargo, fue tentador. En marzo de 2022, un dron capturó imágenes de una gran figura que se movía rápidamente sumergiéndose en el océano al amanecer. La figura fue visible solo durante 3 segundos, y la resolución fue insuficiente para confirmar su identidad. Los analistas debatieron si se trataba de un alcatraz, un trozo de madera a la deriva o algo más. Las imágenes no fueron concluyentes, pero reavivaron la esperanza. Más importante aún, la iniciativa Enigma recopiló datos ecológicos que cuestionaron las suposiciones previas. El biólogo marino Dr. Yuki Tanaka, miembro del equipo, señaló que, en teoría, el ecosistema del Atlántico Norte podría albergar una gran especie depredadora. A menudo pensamos que el océano está vacío, explicó Tanaka, pero es extraordinariamente rico en peces, calamares y mamíferos marinos. Una criatura con una envergadura de 6 metros y un peso de, digamos, entre 50 y 100 kilogramos podría sobrevivir aquí, especialmente si fuera nocturna y tuviera un metabolismo bajo. El análisis de Tanaka sugirió que la criatura, de existir, probablemente sería un carroñero, alimentándose principalmente de peces y carroña, con ataques oportunistas a focas o, en casos excepcionales, a humanos. Pero no todas las expediciones fueron tan disciplinadas. En 2022, un reality show llamado Monster Hunters, North Atlantic emitió una serie de episodios que documentaban una búsqueda teatral de la criatura. El programa incluía recreaciones dramáticas, maquetas generadas por computadora y entrevistas sensacionalistas. Investigadores serios lo criticaron ampliamente por ser explotador y engañoso. Están convirtiendo un misterio legítimo en entretenimiento, se quejó el Dr. Thornberg en una entrevista. Esto no ayuda. Trivializa el trabajo y dificulta que los científicos de verdad sean tomados en serio. El programa fue cancelado después de una temporada, pero el daño ya estaba hecho.
La criatura se había convertido en un producto de la cultura pop y su imagen se vendía en camisetas, pósteres y tazas. Mientras tanto, los avances tecnológicos abrieron nuevas vías de investigación. En 2023, un equipo del MIT desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático entrenado para identificar especies desconocidas en imágenes de vida silvestre. El algoritmo analizó miles de videos de Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe, buscando patrones que coincidieran con el perfil de la criatura: gran tamaño, vuelo errático, actividad nocturna. El algoritmo marcó 17 clips como desconocidos de alta probabilidad. La mayoría eran falsos positivos, aves mal identificadas o destellos en la lente. Pero 2 clips, ambos de 2019, mostraron algo anómalo: una forma oscura y alada que se movía contra las nubes de una manera inconsistente con cualquier especie de ave catalogada. Los clips fueron breves, pero se sumaron al creciente conjunto de pruebas circunstanciales. Las redes sociales también influyeron. Una comunidad en línea dedicada de investigadores aficionados, autodenominada Observadores de Alas de Sombra, comenzó a recopilar información y avistamientos mediante crowdsourcing. Utilizando plataformas como Reddit, Twitter y foros especializados, recopilaron informes de pescadores, pilotos y turistas. Crearon mapas interactivos que rastreaban los avistamientos a lo largo del tiempo, identificando patrones y grupos. Uno de estos patrones surgió alrededor de la isla de Imaey. Entre 2015 y 2023, se registraron 11 avistamientos en un radio de 16 kilómetros, todos entre finales de octubre y principios de diciembre. Los observadores plantearon la hipótesis de que podría tratarse de una zona de caza estacional o una ruta migratoria. Sus hallazgos, aunque anecdóticos, proporcionaron nuevas pistas a los investigadores. Pero con el aumento de la atención, aumentó el escepticismo. En 2023, un equipo de desmitificadores profesionales publicó un informe titulado El mito del tridente, un siglo de identificación errónea y fraude. El informe argumentaba que toda evidencia asociada con la criatura podía explicarse por fenómenos naturales o errores humanos. Afirmaban que las imágenes del Barents Explorer pertenecían a un búho real mal identificado. La muestra de ADN de 2009 era un contaminante. Las señales térmicas satelitales correspondían a barcos pesqueros. El informe fue exhaustivo y bien documentado, y tuvo eco entre los científicos más reconocidos que habían desestimado el caso durante mucho tiempo. Pero también tenía puntos débiles. Los desmitificadores no habían visitado Islandia, no habían entrevistado a testigos y se habían basado completamente en fuentes secundarias. Sus conclusiones, aunque plausibles, no eran definitivas. El debate alcanzó su punto álgido en 2024, cuando el Dr. Márquez y el Dr. Thornberg escribieron conjuntamente un artículo titulado El argumento a favor de una investigación continua: Evidencia y ética en la investigación criptozoológica. El artículo no afirmaba que la criatura fuera real. En cambio, argumentaba que la evidencia, testimonios, artefactos físicos, imágenes, era suficiente para justificar la continuación de la investigación científica. No decimos que exista, afirmaba el artículo. Decimos que aún no lo sabemos. Y la única manera de saberlo es seguir buscando. El artículo se publicó en la Asterisco, Revista de Misterios Biológicos, sin resolver asterisco, y recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron su rigor. Otros lo descartaron como pseudociencia, pero logró mantener viva la conversación. En 2025, la caza continúa. Se planean nuevas expediciones. Se despliegan nuevas tecnologías. Y en algún lugar de las oscuras aguas del Atlántico Norte, entre Islandia y Groenlandia, bajo nubes de tormenta sobre antiguas cuevas, la criatura, si es que existe, aguarda, paciente, hambrienta, observando. En una fría tarde de noviembre de 2024, una anciana llamada Solveig Jonsdottir se encontraba en los acantilados de Reykjanes, contemplando el negro Atlántico. Tenía 93 años, la última pariente viva de Thomas Kallewa, el marinero que murió a causa de la criatura en 1893. Solveig había viajado desde su hogar en Reykjavik hasta este lugar, el lugar donde el abrigo de su tío abuelo había sido arrastrado por la corriente hacía más de un siglo. Llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro de la caja estaba el abrigo, conservado, frágil, manchado por la sal y el tiempo. Quería recuperarlo, le dijo a un periodista que la acompañaba. Al lugar donde terminó, o tal vez donde empezó. Abrió la caja y sostuvo el abrigo al viento. La tela ondeaba,
raída y rota, con las marcas de garras aún visibles. Por un momento, guardó silencio. Luego volvió a hablar. La gente me pregunta si creo. Si creo que la historia es cierta. Siempre digo, no importa lo que crea. Lo que importa es que Thomas creyó. Vio algo, sintió algo, y se lo llevó. Eso es real. Eso es suficiente. La cuestión de la existencia de la criatura nunca ha recibido una respuesta definitiva. A pesar de décadas de investigación, miles de horas de vigilancia e innumerables testimonios, no se ha encontrado ningún cuerpo, no se ha descubierto ningún nido, no se ha tomado ninguna fotografía concluyente. Las pruebas siguen siendo circunstanciales, los avistamientos esporádicos, la verdad esquiva. Y, sin embargo, la historia perdura. Perdura porque habla de algo más profundo que la evidencia. Habla de lo desconocido. El Atlántico Norte siempre ha sido un lugar de misterio. Es un lugar donde convergen los elementos, fuego y hielo, viento y agua, luz y oscuridad. Es un lugar donde han desaparecido marineros, donde se han hundido barcos, donde el mar no revela fácilmente sus secretos. La criatura, ya sea de carne y hueso fantasma, forma parte de ese misterio. Forma parte de la identidad del Atlántico, entretejida en sus tormentas y sus silencios. El Dr. Thornberg, quien ya ronda los 80, reflexionó sobre esto en su última entrevista antes de morir en 2024. Me he pasado la vida persiguiendo sombras, dijo, y todavía no sé si he encontrado algo. Pero he aprendido esto, el mundo no está destinado a ser conocido por completo. Hay límites, márgenes, lugares donde nuestros mapas se agotan. Y en esos lugares, todo es posible. La criatura es real porque la necesitamos. Necesitamos creer que aún quedan misterios, fronteras por cruzar. Sin esa creencia, el mundo se vuelve pequeño. Y me niego a vivir en un mundo pequeño. Los supervivientes del Tridente, los investigadores que lo siguieron, los marineros que vislumbraron algo en el cielo. Todos comparten un hilo conductor. Vieron algo inexplicable, y esa experiencia los transformó. No solo los asustó, los despertó. Les recordó que no estaban solos, que el mundo era más extraño y maravilloso de lo que habían imaginado. Y quizás ese sea el mayor regalo de la criatura, no su existencia, sino su posibilidad. En el folclore islandés hay un dicho: el cielo recuerda lo que la tierra olvida. Los ancianos dicen que se refiere a las historias que cuenta el viento, los secretos que traen las nubes, las verdades ocultas en los espacios entre las estrellas. El Skugga Vaengur, el ala de sombra, es una de esas verdades. Puede que nunca sea capturado, puede que nunca sea probado. Pero mientras el viento sople, las olas rompan y la oscuridad descienda sobre el Atlántico, la criatura estará allí, recordada por el cielo, esperando en los márgenes una pregunta sin respuesta. Solveig Jónsdóttir dobló el abrigo y lo guardó en la caja. Miró al cielo, donde se acumulaban nubarrones, y sonrió. Si está ahí fuera, dijo, espero que permanezca oculto. Hay cosas que son mejores como misterios. Hay cosas que nunca deberían descubrirse. Se dio la vuelta y regresó a camino, con el viento tirando de su abrigo y las olas rugiendo abajo. Tras ella, los acantilados de Reykjane se alzaban silenciosos, antiguos, impasibles. Y en algún lugar, muy por encima del agua, el cielo recordó. En las décadas transcurridas desde el ataque del Tridente, la criatura ha recibido muchos nombres: monstruo, mito, presagio, aberración. Pero no es nada de eso. Es simplemente desconocida. Y en un mundo que valora la certeza, que exige pruebas, datos y evidencias, lo desconocido es lo más peligroso de todo. Nos desafía, nos humilla, nos obliga a admitir que no tenemos todas las respuestas, que quizá nunca las tengamos todas. Y eso es aterrador. Pero también es hermoso. La historia de la criatura no ha terminado. No puede terminar, porque el Atlántico Norte sigue siendo oscuro, profundo, lleno de secretos. Los barcos aún navegan por esas aguas. Las tormentas aún se levantan. Y en las noches sin luna, cuando el viento arrecia y las olas son altas, los marineros aún miran al cielo y se preguntan. Se preguntan si las leyendas son ciertas. Se preguntan si algo los observa. Se preguntan si, una noche, la sombra volverá a descender. Y tal vez, solo tal vez, tengan razón en preguntarse. Porque el mundo no está tan mapeado ni medido como nos gusta creer. Aún hay lugares donde la luz no llega. Aún hay lugares donde las cosas antiguas viven. Aún hay lugares donde el cielo recuerda lo que la tierra ha olvidado.
Y en esos lugares, en los espacios entre el saber y la creencia, entre el mito y la realidad, la criatura vuela, silenciosa, paciente, eterna. La caza puede continuar. Los debates pueden arreciar. Los escépticos pueden burlarse y los creyentes pueden tener esperanza. Pero a la criatura no le importa. No le importan las pruebas, las expediciones ni las teorías. Simplemente existe, o no, en el espacio liminal entre lo que sabemos y lo que tememos. Y quizás ahí es donde pertenece. No en un laboratorio, no en una jaula, sino en el misterio. Por siempre sin encontrar, por siempre buscando, por siempre libre. El 14 de noviembre de 1893, algo atacó al HMS Trident. Thomas Callewa fue capturado. Su abrigo fue encontrado. La tripulación se dispersó. Los registros fueron sellados. La historia fue enterrada, pero no fue olvidada. Porque algunas historias se niegan a morir. Perduran en el viento, en las olas, en los susurros de quienes estuvieron allí. Se convierten en leyenda. Se convierten en verdad. Y mientras haya marineros que se atrevan a cruzar el Atlántico Norte, mientras haya investigadores que persigan lo desconocido, mientras haya niños que se paren en los acantilados y contemplen el cielo, la criatura vivirá, no en carne y hueso, sino en las preguntas que nos hacemos, en los misterios que buscamos, en las sombras que se ciernen en el límite de la vista. Y en la noche, cuando el viento aúlla y cae la oscuridad, si escuchas con atención, podrías oírlo, el sonido de las alas. Lejos, pero suficientemente cerca. El cielo recuerda.